que para la próxima puedan ir más gente. Bien, lo que nos quedamos la última sesión fue un ejemplo de la descomposición de la función de esperanza condicional. Lo que veíamos en ese ejemplo era la relación entre los ingresos, los salarios, ¿cierto? En el eje Y de este gráfico, y los años de educación en el eje X. Esto es para el caso de la población norteamericana. Y lo que vemos en esa línea de puntos es básicamente una función de esperanza condicional. ¿Qué es lo que es la función de esperanza condicional? Es básicamente la unión de los promedios condicionales. En términos muy prácticos y empíricos, es la unión de las medias condicionales. Entonces, conforme aumentan los años de educación, lo que vemos es que el promedio de ingreso va aumentando, ¿cierto? Y si ustedes ven acá en este gráfico, esta distribución de valores, ¿okay?, que hay para cada año de educación, se muestra para 4 años en particular, pero esa curva la podemos dibujar para todos los X posibles, ¿no? Lo que denota esa distribución es cómo se distribuyen los ingresos a nuestra variable Y cuando condicionamos la variable X en un valor en particular. Y lo que nos está diciendo eso es que la varianza de Y, ¿okay?, la varianza de nuestra variable dependiente, típicamente va a poder descomponerse en dos partes. Por una parte, una variación en torno a Y, es decir, condicional al valor de X, cómo varían los valores de Y. Esa es una varianza de Y que está dentro de una condición en X. ¿Okay? En este caso es 4 años de escolaridad, en este caso es 8 y así sucesivamente. Esa varianza, esa curva, ¿no?, esa especie como de curva normal, lo que nos indica es cómo varía Y condicional en un valor especial de X. Y después va a haber otra fuente de variación, que es cómo varía Y conforme pasamos de un grupo de X a otro grupo de X. ¿Okay? Cuando condicionamos el valor de X en distintos valores. Y a eso lo podríamos llamar una variación entre grupos. Y esto va a ser súper importante. La varianza de Y va a poder descomponerse en la varianza de las esperanzas condicionales, variación entre grupos, ¿cierto?, más el promedio o la esperanza de las varianzas dentro de cada grupo. Valor esperado de la varianza de Y. Entonces, estas dos fuerzas, una entre grupos y otra dentro del grupo, ambas en conjunto sumadas explican la varianza total de nuestra variable dependiente. Y lo importante de la función de esperanza condicional es que es una manera fácil, o sea, no fácil, en realidad no es fácil de computar, sobre todo cuando uno tiene variables X que son continuas, ¿no? Pero una forma intuitiva de entender cómo relacionar una variable dependiente Y con una variable independiente X. ¿Ya? Esta es la manera más resumida de entender esa relación, ¿ya? Computar los promedios para cada valor de X, computar el promedio de la variable Y y luego unir esos promedios. Esa es nuestra función de esperanza condicional. Ahora bien, ¿por qué? Aquí esto es simplemente la demostración de la descomposición de la varianza. ¿Por qué es tan importante la función de esperanza condicional? ¿Qué hace que sea tan popular? Habíamos visto en la clase anterior que dijimos dos cosas importantes, como a modo de introducción, y las vamos a recordar ahora. Lo primero es que el análisis de regresión va a ser importante como un instrumento de predicción de nuestra variable de interés, nuestra variable dependiente. Queremos predecir el comportamiento de una variable dependiente. Crecimiento económico, nivel de empleo, proporción de gente que se va a vacunar, cualquier fenómeno económico, de salud y de cualquier área, ¿no?
fenómenos concretos o abstractos, da lo mismo. Uno podría eventualmente modelarlo a partir de una regresión, ¿ya? Y esa regresión va a tener como objetivo, uno, predecir el comportamiento de la variable y. Y dos, poder examinar o tener alguna idea de cómo las variables X, las variables independientes de mi modelo, impactan el comportamiento de mi variable Y. ¿Ya? Soy un objetivo de predicción y después hay un objetivo de identificación de efectos particulares. Y la CEF es importante porque es la función m de x, ¿ya?, que nos permite minimizar el error cuadrático medio. Es decir, nos permite maximizar el éxito en la predicción de nuestra variable dependiente, ¿vale? Entonces, típicamente lo que vamos a querer en un análisis de predicción es minimizar el error cuadrático medio, que es esta expresión que ustedes ven acá, ¿ya? Y para minimizar el error cuadrático medio, la función m de x, que minimiza ese error cuadrático medio, es precisamente la función de esperanza condicional. Y aquí está la demostración, ¿ya? Esa es la relevancia teórica de la función de esperanza condicional. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de hacer nosotros con el análisis de regresión? Nosotros vamos a tratar de aproximar la función de esperanza condicional a partir de una función lineal. Lo que ustedes ven en este gráfico es claramente una función no lineal. Estamos uniendo promedios que no están todos sobre la misma recta, ¿no? Lo que trata de hacer el análisis de regresión es aproximar con una línea recta esta relación. ¿Ok? Es aproximar con una línea recta la función de esperanza condicional. Y ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero ¿por qué mejor no usar la función de esperanza condicional? Si es cosa de computar los promedios cuando los condicionamos, los promedios de nuestra variable dependiente cuando los condicionamos en un valor particular de x. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que en realidad no es tan fácil construir una función de esperanza condicional. Imagínense construir una función de esperanza condicional donde la variable independiente es una variable continua que toma infinitos valores, por ejemplo, ingreso. Nos veríamos locos computando esperanzas condicionales. Y tampoco permite la función de esperanza condicional establecer una métrica que resuma la relación entre una variable dependiente y una variable independiente, ¿ya? En cambio, una regresión lineal es básicamente un intercepto más una pendiente más una variable, multiplicado por una variable, ¿cierto? Esa pendiente de la regresión lineal permite resumir de manera muy fácil la relación entre una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, por esa razón, típicamente lo que uno trata de hacer en la práctica a la hora de hacer econometría y tratar de hacer inferencia respecto de la relación entre una variable y otra es usar regresiones lineales, ¿no? Las regresiones lineales son más fáciles de computar que las funciones de esperanza condicional. Típicamente aproximan bien la función de esperanza condicional, no siempre, ¿okay?, pero típicamente la aproximan bien. Y en tercer lugar, nos permite generar una métrica de la relación entre X e Y que resume muy bien la relación entre ambas variables. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa predicción lineal de la función de esperanza condicional? Supongamos que m de x, que es nuestra predicción lineal de y, tiene esta forma, ¿ya? A más bx, donde A es el intercepto y b es la pendiente que acompaña a x. Lo que nosotros vamos a querer hacer, para hacer el paralelo con la minimización del error cuadrático medio, bueno, es básicamente minimizar esta función que ustedes ven acá, y menos a menos bx, ¿ya? Resolvemos las condiciones de primer orden, y lo que encontramos es básicamente que b asterisco, que es la pendiente de mi regresión, puede expresarse como la covarianza de y con x partido por la varianza de x. Mientras que el intercepto de mi regresión lineal
puede ser expresado como la esperanza de I menos beta, que es la pendiente, multiplicado por la esperanza de X. O sea, básicamente, en vez de tener que computar la media de I para cada valor posible que tome X, yo con una regresión lineal lo único que necesito es conocer la covarianza entre Y y X, la varianza de X, el promedio de Y y el promedio de X. Con esos 4 elementos, yo puedo básicamente construir mi regresión lineal. ¿Ya? Y ustedes comprenderán que, digamos, esa estrategia es muchísimo más fácil de implementar eh, que construir una función de esperanza condicional. ¿Ya? Y al mismo tiempo, como les decía anteriormente, el parámetro beta, o B, asterisco, resume de manera mucho más eficiente la relación entre ambas variables. ¿Cierto? Entonces, a esta función m de x igual a asterisco más b asterisco por i, la vamos a denominar regresión lineal poblacional. Y es importante que guarden ese concepto, ¿ya? Regresión lineal poblacional. Y después vamos a contrastar el concepto de regresión lineal poblacional con un concepto sutilmente distinto que se llama modelo lineal poblacional. ¿Ya? Y lo que vamos a tratar de hacer es que la regresión lineal poblacional se acerque o prediga o aproxime lo mejor posible nuestro modelo lineal poblacional. ¿Ya? Siendo nuestro modelo lineal poblacional un modelo lineal de la función de esperanza condicional. ¿Vale? O sea, hay tres, digamos, conceptos clave ahí. Uno es la regresión lineal poblacional, que aproxima al modelo lineal poblacional. Y el modelo lineal poblacional, a su vez, es una manera de modelar linealmente la función de esperanza condicional. En circunstancias que la función de esperanza condicional minimiza, teóricamente, el error cuadrático medio. ¿Vale? Esa es la cadena, digamos, de conceptos que tienen que tener meridianamente claros para entender dónde están parados en esta parte de la materia. ¿Vale? Bien, no veo preguntas, y no sé si es porque está todo claro o porque no están entendiendo nada y no se atreven a preguntar, pero cualquiera sea el caso, por favor, levante la mano o digan a viva voz preguntas o dudas que tengan para que de esa manera podamos ir avanzando de forma segura. Ahora, ¿por qué la regresión lineal funciona? Lo que vamos a decir es que la regresión lineal es el mejor predictor lineal de la función de esperanza condicional. ¿Ya? Y obviamente, si es que la función de esperanza condicional es lineal, es decir, esos promedios condicionales de i en cada valor de x siguen una línea recta, entonces la regresión lineal va a caer exactamente sobre la función de esperanza condicional. Va a machear perfectamente. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es cuando x e y son variables aleatorias normales correlacionadas. Tal como se modela en este caso. En este caso tenemos que la función de esperanza condicional sigue una línea recta. Por tanto, la regresión lineal poblacional machea perfectamente con la función de esperanza condicional. Ahora, obviamente este es un caso muy particular. ¿Ya? En general, como tenemos una base de datos que nos permite construir una función de esperanza condicional de y sobre x, típicamente la función de regresión lineal poblacional no machea perfectamente con esa función de esperanza condicional. ¿No? Entonces, si la función de esperanza condicional es no lineal, la regresión lineal poblacional debíamos comprenderla como una especie de proyección lineal de esa función de esperanza condicional. Y en general vamos a encontrar que esa proyección lineal ajusta bien el comportamiento de la función de esperanza condicional. Y por eso es tan popular las regresiones lineales. Digamos. Ajustan bien, permiten métricas muy resumidas de la relación entre dos variables. O sea, es muy fácil utilizar este método para poder comprender la relación entre dos variables. Mucho más fácil que construir una función de esperanza condicional.
Por ejemplo, esta es la proyección lineal o el resultado de la regresión lineal poblacional cuando regresionamos Y, que son los salarios, contra X. Eso es lo que está en la línea punteada, ustedes ven acá. Y lo que está en la línea continua, esa unión de puntos de la función de esperanza condicional. Y como vemos en este ejemplo, en general se ve que ajusta bastante bien. Que ajuste bastante bien significa que la distancia entre ambas curvas es, digamos, es mínima. Bien, ahora, ¿cómo construimos esa función de regresión poblacional? ¿Cómo construimos esa regresión lineal? ¿Cuál es el método que debemos utilizar para aproximar los coeficientes A asterisco y B asterisco, o alfa y beta? Eh, bueno, la manera en cómo típicamente optimizamos esos valores a través del método de mínimos cuadrados ordinarios. El método de mínimos cuadrados ordinarios es un método para estimar la función de regresión lineal poblacional. ¿Vale? Es un método. Hay otros métodos también, distintos al método de mínimos cuadrados ordinarios, que probablemente veremos un poquito más adelante en el curso, si es que tenemos tiempo. Pero la herramienta central para estimar la función de regresión lineal poblacional, el método esencial es el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cómo funciona el método de mínimos cuadrados ordinarios? Les voy a explicar primero algunos conceptos y después vamos a ir a la práctica. ¿Bien? Lo primero que tenemos que tener en mente es que, tal como les señalé anteriormente, nosotros tenemos una función de esperanza condicional y lo que nosotros queremos es modelar linealmente esa función de esperanza condicional. El modelo lineal poblacional, modelo teórico, ¿no? Todavía no entramos en lo empírico, el modelo teórico que aproxima linealmente esa función de esperanza condicional, le llamamos modelo lineal poblacional, y es lo que ustedes ven aquí en esta ecuación. ¿No? Y igual beta 0 más beta 1 por x más mu. ¿Qué es lo que es cada una de estas cosas? Y es la variable dependiente, x es la variable independiente, a veces también se le denomina variable explicativa, variable de control o regresor. ¿Ya? Mu es el error, es decir, todo aquello que afecta el comportamiento de y, pero que yo no observo en mi ejercicio de regresión. ¿Okay? Si yo estoy estimando el impacto de la educación X sobre los salarios y, hay millones de otros factores que yo estoy dejando fuera, que no observo en mi regresión, que podrían estar afectando el comportamiento de los salarios. Por ejemplo, no sé, el nivel de habilidad que podría tener una persona, el nivel de habilidad cognitiva. Probablemente alguien que tiene una habilidad cognitiva importante, independiente de los niveles de educación que haya alcanzado, va a generar mayores niveles de productividad, va a conseguir mejores trabajos, y eso probablemente lo va a llevar a tener mejores salarios. ¿Cierto? Entonces, todo lo que es no observable va a estar contenido dentro de este componente que denominamos error o residuo o factor no observable de nuestro regresión. ¿Okay? Y finalmente tenemos los parámetros de nuestro modelo lineal poblacional. El intercepto, que va a ser beta sub 0, y la pendiente, que va a ser beta 1. ¿Okay? La pendiente es la que finalmente nos va a dar la relación resumen entre nuestra variable independiente x y nuestra variable dependiente y. ¿Okay? Bien, entonces tenemos este modelo lineal poblacional. ¿Qué es lo primero que tenemos que notar acá? Que no observamos u. No lo observamos. Por tanto, cuando estimemos nuestro modelo de regresión lineal a través del método de mínimos cuadrados ordinario, vamos a estar obviando este factor de acá. ¿Qué significa eso? Eso significa que el método de mínimos cuadrados me permite estimar los parámetros de este modelo lineal poblacional, beta 0 y beta 1. Sin embargo, no es obvio que ese modelo de regresión lineal estime correctamente los parámetros del modelo lineal poblacional. Estime correctamente beta 0 y beta 1.
Vamos a tener que hacer algunos supuestos para poder lograr aquello, ¿no? Y cuando digo que no estimen bien, me refiero básicamente a que no sean estimadores consistentes, insesgados, de los parámetros poblacionales beta 0 y beta 1 que nos interesa estimar. Bien, ¿cómo funciona el método de mínimos cuadrados ordinario? Yo observo coordenadas de y y de x, que son mis dos variables aleatorias que están dentro de la regresión. No observo mu, no tengo idea cuáles son esos factores no observables, no están dentro de mi base de datos, ¿cierto? Yo simplemente construyo una ecuación lineal con un intercepto y con una pendiente, ¿cierto? Y defino el residuo de mi regresión como E sub i igual a lo que yo observo en i sub i, menos su proyección lineal, que es esta función lineal de x. ¿Ok? Entonces lo que voy a querer hacer en el espíritu de minimizar el error cuadrático medio es minimizar la suma de los errores al cuadrado. El método de mínimos cuadrados ordinario consiste en encontrar los valores beta 0 y beta 1 de mis parámetros de interés, tal que yo minimizo la suma de los errores al cuadrado. Eso es esta expresión que ustedes ven acá. Y resolver eso es tan simple como una optimización. Sacamos las funciones de primer orden, igualamos a 0 y obtenemos beta 0 y beta 1. ¿Okay? Y esta es la expresión gráfica, ¿no? Que nos queda de la relación entre y x. Entonces lo que tenemos acá es una serie de puntos, ¿cierto? Que son coordenadas y sub i, x sub i. Y lo que vemos en esta línea es la proyección lineal, y regresión lineal, que minimiza la distancia que hay entre cada una de las observaciones y esta aproximación lineal. O sea, los beta 0 y los beta 1 que voy a estimar van a ser los beta tales que minimizan la distancia entre estos puntos y la línea que mejor aproxima la función de esperanza condicional. ¿Ya? Entonces, básicamente este error, ¿cierto? Lo vamos a poder calcular para cada una de las observaciones de mi muestra. En la distancia entre la coordenada, o el valor de i en la coordenada, y el valor que yo proyecté da mi proceso de optimización. Bien. Y este es el proceso de minimización. Diríamos con respecto a cada uno de los parámetros de interés, igualamos a 0. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar que beta 1 es igual a esta expresión que ustedes ven acá. Y esta expresión que ustedes ven acá no es otra cosa que la covarianza de x sub i con i sub i partió por la varianza de x sub i. Y beta sub 0 va a ser igual a el promedio de i menos lo que estimé en beta 1 por el promedio de x. Así que tal como les decía antes, para poder obtener los valores estimados de mis parámetros de interés, simplemente necesito conocer el promedio de i, el promedio de x, la covarianza de x, y y la varianza de x. Con esos 4 elementos yo puedo computar a través de mínimos cuadrados ordinarios, o sea, puedo computar básicamente los parámetros que estima el modelo del método de mínimos cuadrados ordinarios. Y esa es, digamos, la gran virtud de este método, que es muy sencillo y es muy simple y permite rápidamente obtener una relación lineal entre dos variables. Ahora, tal como les decía anteriormente, un modelo de regresión lineal o nuestra función de regresión lineal, cuando la estimamos vía mínimos cuadrados ordinarios, nos va a entregar este set de parámetros, beta 0 y beta 1, pero ese set de parámetros no necesariamente van a venir a recuperar los parámetros poblacionales que estamos tratando de buscar, estamos tratando de identificar. Porque recuerden, una cosa es el modelo de regresión poblacional, ¿eh? A asterisco más B asterisco X, y otra cosa es el modelo lineal poblacional, que es mi modelo teórico, que incluye un vector de errores, ¿cierto? Entonces, lo que yo puedo estimar en mi modelo de regresión poblacional, o modelo de regresión lineal poblacional, no necesariamente va a matchar
el modelo lineal poblacional. ¿Y por qué no? ¿De qué va a depender que machee o no machee bien? Agarremos la definición del beta óptimo, de la pendiente de nuestra función de regresión poblacional. Sabemos que eso es igual a la covarianza x, y partido por la varianza de x. ¿Cierto? Yo puedo descomponer esta expresión como la covarianza de x, y la expresión que define mi modelo lineal poblacional. Alfa más beta x más b. En vez de utilizar A no asterisco y B no asterisco, estoy utilizando letras alfa y beta. ¿Okay? Simplemente para distinguir ambos. Entonces, y todo esto lo dividimos por varianza de x. ¿Cómo desarrollamos esta expresión? La covarianza de x, alfa más beta x más mu se puede descomponer como la suma de los siguientes elementos. Covarianza de x, alfa partido por varianza de x. El numerador es 0. Estamos tratando de sacar la covarianza entre una variable aleatoria con una constante. Eso por definición es 0. Por tanto, ese componente de afuera. Después tenemos covarianza de x, beta de x, partido por varianza de x. La covarianza de x, beta de x se puede resumir como beta por la covarianza de x, x. Pero la covarianza de x, x es igual a la varianza de x. Entonces el numerador se va con el denominador y nos queda beta, que es el beta que vemos en esta expresión de acá abajo. ¿Okay? Y finalmente la covarianza de x, mu partido por la varianza de x, que es este segundo elemento que ustedes ven acá. Esta expresión es súper importante. Lo que nos está diciendo esta expresión es que si yo estimo mi modelo de regresión poblacional y obtengo un valor óptimo beta, o b asterisco, perdón, ese b asterisco va a ser un estimador consistente, insesgado, del beta de mi modelo lineal poblacional, sí y solo sí, la covarianza entre x, mu es igual a 0. O sea, fíjense en la relevancia de lo que estoy diciendo. Cualquier factor no observable que esté dentro de mi modelo lineal poblacional, que no sea parte de mi base de datos, pero que yo presumo podría incidir en el comportamiento de mi variable y, es decir, debiese estar en el error. Cualquiera de esos elementos que están en el error, que tengan algún tipo de correlación, que expliquen el comportamiento de mi variable x, va a implicar inmediatamente que el beta asterisco que estoy estimando en mi modelo de regresión va a ser un beta inconsistente, insesgado del b o el beta que estoy tratando de estimar como parámetro de mi modelo lineal poblacional. Y esto es súper importante porque esto nos lleva al segundo objetivo, el segundo gran objetivo que tienen los modelos de regresión. Recuerden, el primero era generar predicción, ¿cierto? Y el segundo era identificar el efecto de una variable sobre otra, hacer inferencia estadística sobre cuál es el impacto de x sobre y. Y resulta que si nosotros identificamos mal los parámetros, beta en este caso, es decir, si es que estimamos de forma inconsistente el valor de los parámetros poblacionales, estamos primero que nada generando un problema en términos de identificación de los efectos de x sobre y. Estamos identificando mal esa pendiente. Pero en segundo lugar, la predicción del comportamiento de mi variable dependiente va a depender del valor de los betas. Entonces, si los valores de los betas están mal estimados, mi predicción va a estar mal estimada. Y ustedes verán que hoy en día la econometría aplicada, por lo menos en la disciplina económica, es muy celosa de obtener estimadores beta que sean consistentes de los parámetros poblacionales. Precisamente porque si es que son inconsistentes, si cometemos ese error de no diferenciar bien lo que está en el vector de no observables de mi regresión, y no examinar si es que estos factores no observables están correlacionados de alguna manera con los X. Al no hacer eso, al no preocuparnos de eso, podemos estar torpedeando todo el proceso de inferencia futura. De identificación de los efectos de X sobre Y y también de predicción de X sobre Y. Entonces, en resumen, si la covarianza de X, mu es igual a 0, entonces el estimador de mínimos cuadrados ordinario va a ser un estimador consistente de beta. En cambio, si es que la covarianza X,
es distinta de 0, entonces mínimos cuadrados ordinarios va a ser un estimador sesgado o inconsistente de beta. ¿Okay? Bien, algunas propiedades algebraicas generales de mínimos cuadrados ordinarios. Lo primero es entender la idea del valor predicho, lo segundo la idea del residuo, y lo tercero la idea de la suma de cuadrados. Estos conceptos son relevantes, es importante diferenciarlos bien para entender la mecánica de la regresión. ¿Ya? El valor predicho es el valor predicho. O sea, yo obtengo los valores beta 0 y beta 1 estimados, los beta borros, ¿cierto? Los multiplico por el valor de la variable independiente x sub i, y obtengo para cada observación un valor estimado, un valor predicho de i sub i, que es i sub i gorro. ¿Ya? Ese es el valor predicho. ¿Ya? Segundo está el concepto de residuo. El residuo es la diferencia entre el valor real de la coordenada i sub i, x sub i, el valor de i sub i, esa coordenada, menos el valor predicho. ¿Okay? A eso le llamamos residuo. Y la suma de los cuadrados, que puede, digamos, separarse en tres conceptos esenciales. El primero es la suma de cuadrados totales. ¿Ya? Es cómo varía ahí en general, ¿cierto? Segundo, cómo varía la predicción de la regresión en relación al promedio. ¿Okay? Esa es la suma de los cuadrados de la regresión. Y en tercero, cómo varía el error o el residuo, los residuos de mi regresión, ¿cierto? Y a eso le llamamos suma de cuadrados del error. Típicamente lo que uno va a querer es que el modelo de regresión que tú estimes sea un modelo que explique bien la variación de tu variable dependiente. Piensen que la variación de tu variable dependiente puede ser resumida en la suma de los cuadrados totales. Es como la variación total que tiene tu variable i sub i con respecto al promedio. Es como la varianza de tu variable i. Entonces, si tú tienes un modelo de regresión poblacional que explica bien esa varianza, es decir, que la varianza de los valores predichos explica buena parte, o se parece mucho, a la varianza de tu variable i. ¿Ya? Eso significa que tu modelo de regresión poblacional tiene una buena capacidad de predicción de tu variable dependiente. ¿Ya? Entonces, en general, nosotros vamos a querer que la suma de los cuadrados de la regresión sea suficientemente grande, ocurra una proporción importante de la suma de los cuadrados totales. ¿Ya? Y vamos a querer a su vez entonces que la suma de los cuadrados del error sea muy pequeñita. ¿Ya? Eso habla de un modelo que permite predecir muy bien, que absorbe buena parte de la varianza de tu variable. ¿Ya? Bien. Y algunas propiedades importantes, bueno, la primera es que la suma de los cuadrados totales es equivalente a la suma de los cuadrados de la regresión más la suma de los cuadrados del error. ¿Ya? Y otras dos propiedades súper importantes es que la suma de los errores de los residuos de la regresión en mínimos cuadrados asumimos que es igual a 0, y que la correlación entre x y todo lo que está entre los residuos también es 0. De esa manera evitamos el problema de inconsistencia, ¿cierto? Básicamente estamos asumiendo que este componente de acá es igual a 0. Bien, y esto es lo que les hablaba anteriormente. Queremos que una buena parte de la varianza de I sea explicada por el modelo de regresión. Y una manera sencilla de resumir si es que eso sucede o no sucede es a través de lo que denominamos el coeficiente de determinación, o el R cuadrado. ¿Ya? El R cuadrado se define básicamente de un número que va entre 0 y 1, se define como la suma de los cuadrados de la regresión partido por la suma de los cuadrados totales. Y dado que la suma de los cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados de la regresión más la suma de los cuadrados de los errores, uno puede invertir esta fórmula y expresarla de esta manera. 1 menos la suma de los cuadrados de los errores partido por la suma de los cuadrados totales. ¿Cuál es la intuición detrás del R cuadrado? El R cuadrado mide la proporción de la varianza de I, que es explicada por la varianza de los X, por la varianza del modelo regresivo. Entonces, mientras mayor es el R cuadrado, mejor ajuste va a poder hacer tu modelo de predicción sobre el comportamiento de tu variable. Nosotros queremos R cuadrados que sean suficientemente grandes. Este es un ejemplo
simplemente ilustrativo de lo que uno quisiera reportar en un modelo de regresión. ¿Ya? Aquí estamos estudiando la relación entre el precio de botellas de vino con la edad que tiene el vino, es decir, restando el año de hoy versus el año de creación del vino, de producción del vino. Sí, claro, la relación es la esperada, es una relación positiva. Mientras más viejo el vino, probablemente su precio es mayor, ¿cierto? Y lo que expresa esta regresión de acá es que el beta igual a 0.0115, el intercepto es 0.1012 y el R cuadrado igual a 0.2044. Probablemente el precio en esta regresión está computado en log, es el log del precio, el logaritmo del precio, ¿cierto? En cuyo caso, la forma en cómo se interpreta este coeficiente 0.0115 en términos proporcionales, es decir, un aumento en un año de la edad del vino aumenta en un 1.15% el nivel del precio de la botella de vino en promedio. ¿Okay? Y el R cuadrado lo que nos está diciendo es que un 20% de la variación del precio está explicado por la variación de los X o de la regresión lineal que intenta predecir el comportamiento de los precios. Bien. ¿Dudas, consultas? Profe, Alexandra. ¿desde dónde se considera que el R cuadrado es bueno? Como desde qué valores yo podría decir que mi estimación fue como buena. Va a depender del contexto y va a depender de las literaturas. Si tú estás estimando un modelo macro con muy poquitas variables, por ejemplo, no sé, quiero estimar crecimiento. Y tu modelo es crecimiento del PIB, depende del total de capital más el total de trabajo más un factor de tecnología. Son muy poquitos elementos. ¿Ya? Entonces probablemente tu R cuadrado va a ser muy alto. ¿Ya? Porque no hay mucho error donde buscar. ¿No? Como que todo está muy autocontenido. ¿Ya? Y tus R cuadrados van a ir generalmente sobre el 80-90%. Pero si tú querías explicar salario a nivel individual, a nivel del hogar, típicamente vas a tener una lista de no observables muy grande. ¿Ya? Es súper difícil observar y medir el nivel de inteligencia de una persona. Es súper difícil medir el nivel, la historia laboral de una persona, sus salarios pasados. ¿Cierto? En definitiva, es muy difícil conseguir todas aquellas variables que uno podría decir tienen un impacto importante en términos teóricos sobre el comportamiento de tu variable dependiente. Y para esos modelos típicamente uno obtiene R cuadrados más allá del 30%, son R cuadrados más pequeños. Entonces depende del tipo de fenómeno que estés estudiando, de cuán extenso sea tu modelo. Ya, bueno, gracias. Profe, acá el R cuadrado entonces vendría siendo como un 20% de relación entre las variaciones de las variables. No. Es súper importante tu pregunta, Katia. Una cosa es la relación promedio entre X e Y, que está dada por la pendiente de esta regresión, por el 0.0115. ¿Ya? Esa es la relación promedio de Y con X. ¿Okay? ¿Cómo se mueve Y cuando X se mueve en una unidad? ¿Okay? Esa es nuestra pendiente. El R cuadrado es cuánto de la varianza de Y depende de la varianza de tus X's. Entendiendo la varianza de tus X's como la varianza de tu modelo de regresión. Tu modelo de regresión está compuesto por X's. ¿Me sigue? Sí, sí. Perfecto. Te lograste captar la diferencia. Sí, ahí sí. Perfecto. Pero ahora como que me falta como quizás dejarlo expresado como muy Mira, bien definido como el... te lo voy a explicar gráficamente, que me parece que puede ser más fácil.
Lo voy a explicar con este gráfico. Si te fijáis, la variable i en este gráfico tiene una varianza. O sea, yo podría dibujar acá una función de distribución para los valores de i, ¿cierto? Hay muchas más observaciones aquí al medio. Piensa, imagínate que el eje y lo pudierais ver de forma horizontal. ¿Ya? Tú vas a ver una distribución de datos. Casi todos los datos están aquí al medio, está este outlier por ahí arriba, está este outlier por acá abajo, ¿cierto? O sea, tu variable i tiene una distribución de valor. ¿Ya? Y esa distribución tiene una varianza, ¿cierto? Si lo que te dice el R cuadrado es cuánto de esa varianza, ¿ya?, está explicado por la varianza de los x, de cómo varían esto, por esta distribución de acá. Los x están aquí en mi eje x. ¿Cierto? ¿Cuánto de la varianza de y está explicado por la varianza de x? Ese es tu R cuadrado. Si la varianza de x explica mucha variación de la varianza de y, tú probablemente vas a tener puros puntitos juntos acá. Hartos puntitos bien juntitos y todo en torno a la línea recta. Eso significa que tu modelo ajusta muy bien el comportamiento de tu variable y. ¿Ya? Eso es el R cuadrado. Pero el coeficiente, beta 1, es el que te permite resumir la relación entre el comportamiento de y el comportamiento de x, no en términos de su varianza, sino en términos de su movimiento de órdenes de magnitud. ¿Cómo cambia y cuando cambia x? ¿Ya? Que no es lo mismo. Una cosa son los parámetros que permiten medir la relación entre y x, y otra cosa es cuánto de la variación de tus x, de tus y, es explicada por la variación de tus x. Ese es tu R cuadrado. Si la variación de tus x explica mucha varianza de tu varianza de y, perdón, de los valores que obtenga y, entonces eso significa que el nivel de ajuste que tiene tu modelo de regresión lineal sobre los datos es muy bueno. Ajusta muy bien tu modelo predice muy bien el comportamiento de y. O sea, tú podrías tener un modelo que predice muy mal, que tiene un R cuadrado menos del 10%, igualmente vaya a poder estimar un beta, ¿no? Y ese beta te va a dar una pendiente, ¿cierto? El tema es que esa pendiente no va a ser muy predictiva del comportamiento de las observaciones de él. O sea, el caso extremo es, imagínate una nube de puntos. Imagínate que tuviéramos una nube de puntos que cubre todo el espacio y tuviéramos una línea diagonal. Pero la capacidad de predicción de esa línea diagonal es muy mala porque para un valor que está, no sé, acá, me está prediciendo un valor acá de y, ¿cierto? Eso es lo que me dice mi línea recta, ¿ok? Sin embargo, yo tengo una línea de puntos. O sea, tengo puntos que están desde aquí en el extremo de y arriba hasta puntos que están en el extremo de y acá abajo. Entonces mi modelo de regresión no predice bien, no, me estoy equivocando demasiado, ¿no? Eso. ¿Sí? Sí, ahí sí. Perfecto. Bien. Bueno, no sé si algunos de ustedes ya comentaron en el foro del curso el primer set de discusión. Es importante que lo hagan, no solamente porque les va a aportar nota de participación, sino también porque yo creo que es un ejercicio intuitivo que les va a permitir desarrollar como los elementos centrales del análisis de regresión y llevarlo a problemas prácticos de la cotidianidad que ustedes pueden estar interesados en investigar. Es importante el ejercicio, hacer el ejercicio, escribirlo, entender cuál es la lógica de un análisis de regresión. Y también ir linkeándolo poco a poco con lo que vimos en la unidad anterior del curso, análisis de inferencia, ¿cierto? Hacer test de hipótesis. Al final del día lo que vamos a querer es poder encontrar betas que ojalá tengan un alto poder de predicción, pero que también sean insesgados y consistentes. Y condicional en esas dos cosas, poder aprender de si es que esas pendientes son estadísticamente significativas o no, a través de los datos. Si logramos descifrar que esas pendientes son estadísticamente distintas de cero, ya sean positivas o negativas,
entonces vamos a poder establecer una relación seria entre dos variables. Vamos a poder decir algo respecto a la relación entre dos variables. Ahora, si la relación es cero y no es estadísticamente significativa, igualmente es un resultado interesante, es un valor en sí mismo para el avance de la ciencia. Hoy día, por ejemplo, se discute mucho a propósito del problema de la inmigración, que los inmigrantes casi que son todos delincuentes, y que vendrían al país a robar y a quitarle empleo a la gente, a generar malestar, a reducir el crecimiento, a generar problemáticas sociales. Y resulta que eso no necesariamente es cierto. Hay mucha población inmigrante, diría la gran mayoría, y gente muy honrada y que en sus países de origen quizás no tuvieron las condiciones y las oportunidades que sí pudieron encontrar acá. Una pregunta relevante podría ser, bueno, ¿cuánto impacta la inmigración en los niveles de crimen que suceden en el país? La hipótesis, si uno le pregunta subjetivamente a los chilenos en general, los chilenos te van a decir, no, probablemente aumenta el crimen. Sobre todo si es que son inmigrantes que vienen de países menos desarrollados, etc. Hay un sesgo, hay una presunción, un prejuicio hacia el mundo de los inmigrantes. Resulta que con unos colegas estuvimos investigando este tema y obtuvimos datos de inmigración desde los años 2008 en adelante, hasta el día de hoy. Y obtuvimos una serie de tiempo de los niveles de crimen a nivel de comuna, para todo el país. Y estudiamos el impacto que tiene la inmigración en el crimen. Ahí es lo que encontramos. Encontramos que el impacto de la inmigración en crimen es cero. Conforme aumenta la inmigración en una determinada comuna, las tasas de crimen se mantienen constantes. O sea, los betas de esa regresión no son significativos. Y más aún, encontramos que con data de percepciones de crimen, es decir, cuando usted le pregunta a la persona, ¿usted siente que el crimen ha aumentado, se ha mantenido o ha caído? ¿O usted se siente inseguro en su casa, en su barrio, etcétera? Cuando hacemos esa pregunta, encontramos que el impacto en la percepción de crimen, de la inmigración, es positivo y altamente significativo. Es decir, los chilenos tenemos una presunción o un prejuicio de que los inmigrantes aumentarían el crimen, ¿ya? Eso explica un aumento en la percepción de crimen de la gente. Sin embargo, en la realidad, si uno va a los datos de crimen, esa relación es cero. ¿Por qué pongo este ejemplo en la palestra? Porque a mí me parece que hay temas que hoy día vive el país que son tremendamente relevantes en materia de políticas públicas, que utilizando datos de buena manera, de manera seria, podrían examinarse y contribuir de esa manera con esa evidencia al debate de las políticas públicas. El ejercicio del foro que hemos posteado esta semana consiste en una oportunidad para que ustedes piensen en problemas de políticas públicas reales y traten de utilizar los conceptos de regresión lineal para poder imaginarse cómo estudiar alguno de esos fenómenos. Lo que yo les di ahora es simplemente un ejemplo, pero también es un ejemplo importante para el tipo de contexto y problemáticas que estamos viendo a nivel de país hoy día. Es un poco para decirles que la herramienta es poderosa y se puede utilizar para poder influir en el debate de políticas públicas. Así que eso, animarlas y animarlos a todos a participar del foro. Y también, al igual que como les dije a la y los estudiantes del módulo de las 8:30, también puede ser importante que hagan el ejercicio del foro, sobre todo para aquellos que quizás a final de semestre estén en el límite de la nota y quieran demostrar de que efectivamente participaron y siguieron bien el curso. Eso les puede ayudar a pasar, ¿ya? Así que tomen eso en consideración. Eso, tenemos auxiliar este viernes. Hoy día en la tarde les voy a subir las cápsulas de la materia correspondiente a la semana siguiente. Y nada, ojalá que para la próxima sesión del próximo martes podamos venir más personas a clase y no nos quedemos atrás. Así que ojalá puedan hablar con sus compañeras y compañeros y tratar de convencerlos de que es importante que vengan a clase
y que no se pierdan. Eso, no sé si tienen dudas, preguntas, consultas. Si no, vamos a dar por finalizar la clase. Ok, bueno, vamos por finalizar la clase y nos vemos el próximo martes. Chao, profe, gracias. Que esté bien. Gracias, profe. No, profe. Ya, profe, sí. Chao, gracias. Hasta luego.